Ser trailero en México no es solo un trabajo, es un estilo de vida que se alimenta de café soluble, desveladas y la soledad de la cabina. Pero hay rutas que ni el chofer más experimentado quiere recorrer de noche. Dicen que el pavimento absorbe las tragedias y que, en tramos como la Matehuala-Saltillo, el silencio no es ausencia de ruido, sino una advertencia. Esta es la historia de Don Chente, un hombre que no creía en aparecidos, hasta que uno se sentó en su asiento del copiloto. Don Chente manejaba un Kenworth de 680, un monstruo rojo que era su orgullo. Esa noche llevaba una carga crítica de acero desde Monterrey hacia el Bajío. Iba retrasado. El cansancio le pesaba en los párpados, ese viejazo que te pega a las 3 de la mañana cuando la carretera parece una cinta infinita de carbón. Para mantenerse despierto, sintonizaba la radio, buscando alguna frecuencia de otros compañeros, pero solo encontraba estática. El tramo de la recta de Matehuala es famoso por ser una zona muerta. De pronto, el termómetro del tablero marcó un descenso brusco de temperatura. El vaho de su propia respiración empezó a nublar el parabrisas. «Pinche clima loco», masculló, mientras activaba el desempañador. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, bajo la luz mortecina de sus faros de xenón, una figura caminaba por el acotamiento. Era una mujer, o eso parecía, vestida con un abrigo oscuro que ondeaba de forma extraña, como si no hubiera viento. Don Chente, siguiendo la regla de oro de los traileros de nunca detenerse por nadie, apretó el volante y aceleró. Al pasar a su lado, evitó mirar por el retrovisor, pero un impulso primario lo obligó a echar un vistazo al espejo lateral. No había nadie. La carretera estaba desierta. 5 kilómetros más adelante, el motor empezó a toser. Un Kenworth bien mantenido no falla así como así. El indicador de presión de aire cayó y el freno de motor emitió un rugido seco que lo obligó a orillarse en medio de la nada. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Chente bajó con su linterna pesada de magnesio. Revisó las mangueras, los patines, la quinta rueda, todo parecía en orden. Pero el ambiente se sentía pesado, como si el aire fuera de plomo. Al subir de nuevo a la cabina, notó algo que le heló la sangre, el olor. Un aroma penetrante a tierra mojada y flores velatorias inundaba el espacio cerrado. Trató de arrancar. El motor giraba pero no encendía. Crank, crank, crank. De repente, por el radio de banda civil, una voz rompió el silencio. No era la voz de un trailero. Era un susurro distorsionado, una frecuencia que parecía venir del fondo de un pozo. ¿Por qué no te detuviste, Chente? Hace frío aquí afuera. Don Chente se quedó paralizado. Su nombre. Esa cosa sabía su nombre. Dejó de intentar encender el camión y se quedó inmóvil, mirando fijamente hacia el parabrisas. En el reflejo del vidrio, gracias a la tenue luz del tablero, vio un movimiento en el camarote, justo detrás de su asiento. Una mano pálida, con uñas largas y ennegrecidas, se apoyó lentamente en el respaldo de su asiento. El sudor frío le corría por la nuca. Don Chente no se atrevía a girar la cabeza. Sabía que, si lo hacía, lo que sea que estuviera ahí atrás dejaría de ser un reflejo para convertirse en su realidad. Con un último esfuerzo de voluntad, cerró los ojos y giró la llave con toda su fuerza. El motor rugió, volviendo a la vida con una violencia inusual. Sin mirar atrás, metió velocidad y aceleró a fondo, sintiendo como el camión vibraba como si llevara un peso excesivo, mucho mayor al de su carga de acero. Manejó durante 2 horas sin detenerse, con los ojos fijos en el camino, ignorando los susurros que ahora emanaban claramente desde el camarote, justo a centímetros de su oído. Cuando finalmente llegó a una gasolinera iluminada en las afueras de San Luis Potosí, saltó de la cabina sin siquiera apagar el motor. Llamó al despachador, un hombre viejo que ya había visto de todo. «Jefe, ayúdeme, alguien se metió a mi camión», gritó Chente, pálido como la calorías. El despachador se acercó con cautela y alumbró el interior de la cabina con su propia lámpara. No había nadie. El camarote estaba vacío.
Chente suspiró, sintiendo un alivio momentáneo que le devolvió el alma al cuerpo, hasta que el despachador retrocedió 2 pasos, con el rostro desencajado. «Oiga, chofer», dijo el hombre con voz temblorosa, «¿hace cuánto que no lava su camión?». Don Chente se acercó a la puerta del copiloto. En el vidrio, por el lado de adentro, no había huellas de manos, sino la marca de un rostro seco y desesperado que se había quedado impreso en el vaho del cristal. Pero eso no fue lo peor. Al bajar la mirada hacia el estribo de la puerta, vio un rastro de tierra fresca y pétalos de cempasúchil marchitos que subían por el escalón y se perdían, debajo de su propio asiento. Don Chente nunca volvió a subirse a ese camión. Hoy, el Kenworth rojo sigue estacionado en una pensión de Matehuala. Dicen los guardias que, por las noches, el motor se enciende solo y que, si te acercas lo suficiente, puedes escuchar el sonido de alguien llorando en el camarote, esperando a que el próximo chofer se atreva a tomar el volante. Para un trailero, la Rumorosa es el examen final. No es solo la pendiente pronunciada o los vientos que pueden volcar una caja vacía, es la energía del lugar. Miles de cruces blancas bordean el camino, testimonios mudos de quienes perdieron los frenos o el sueño. Entre los caballeros del asfalto, se sabe que hay una regla no escrita: si ves a un compañero pidiendo ayuda en una curva donde no hay espacio para estacionarse, no te detengas. Porque en la Rumorosa, los que piden ayuda suelen llevar décadas bajo el barranco. Beto era un guayabero, chofer de carga perecedera, de la vieja escuela. Llevaba 20 años moviendo fruta desde Michoacán hasta la frontera en un viejo internacional apodado El Consentido. Beto no creía en cuentos de aparecidos, decía que los únicos fantasmas en la carretera eran el cansancio y las cachimbas, paradas de descanso, mal dormidas. Era una noche de jueves, cerca de las 2 de la mañana. La luna estaba oculta por una densa neblina que subía desde el valle. Beto comenzó el descenso de la Rumorosa con el motor comprimido, cuidando que las balatas no se calentaran. El silencio era casi absoluto, solo roto por el silbido del turbo y el rugido del freno de motor. De pronto, al salir de una curva cerrada conocida como la Herradura, los faros de El Consentido iluminaron algo inusual. Un tráiler antiguo, un Fansa de los años 80, estaba pegado al muro de contención. El chofer estaba abajo, con el capó levantado, agitando frenéticamente una linterna de luz amarillenta. Beto, a pesar de las advertencias que había escuchado toda su vida, sintió el código de hermandad. Hoy por él, mañana por mí, pensó. Se orilló unos metros más adelante, en un pequeño descanso, y bajó con su caja de herramientas. Al acercarse, el frío le caló hasta los huesos. No era el frío normal de la montaña, era un aire gélido que olía a aceite quemado y a humedad vieja. El otro chofer vestía una chamarra de mezclilla desgastada y una gorra de una marca de llantas que ya no existía. No le vio la cara claramente, pues el hombre siempre le daba la espalda mientras revisaba el motor. Gracias por parar, pariente, dijo el hombre con una voz que sonaba como grava arrastrándose en un balde de metal. Se me reventó una manguera de alta presión. Si no la cambio, me voy al fondo con todo y carga. Beto, sin dudarlo, le entregó una manguera de repuesto y una llave de media. El hombre trabajó rápido, con movimientos espasmódicos, casi mecánicos. Cuando terminó, le devolvió la llave a Beto. Sus dedos rozaron la palma de Beto, estaban terrosos y tan fríos como un bloque de hielo. Hazme un favor, compa, dijo el extraño sin voltear. Toma este sobre. Entrégaselo a mi mujer en Mexicali. Dile que ya casi llego, que solo me falta esta bajada. Beto tomó el sobre amarillento. Antes de que pudiera preguntar la dirección, el hombre subió a la cabina del FAMSA y arrancó. Lo extraño fue que no hubo ruido de motor, solo un soplido de aire, y las luces traseras del camión se desvanecieron en la niebla casi instantáneamente. Confundido, Beto regresó a su camión. Al llegar a Mexicali, la curiosidad le ganó y revisó el sobre. Dentro había una dirección en una colonia vieja y una nota escrita a mano: Lupita, ya voy bajando la Rumorosa. Cuida a los niños. Te amo. La fecha en la esquina de la nota le detuvo el corazón,
14 de agosto de 1984. A la mañana siguiente, Beto, movido por una mezcla de miedo y deber, buscó la dirección. Era una casa pequeña, con un jardín descuidado. Una mujer anciana, de ojos nublados por las cataratas, abrió la puerta. Cuando Beto le entregó el sobre y le explicó cómo lo había obtenido, la mujer comenzó a llorar en silencio, pero no de tristeza, sino de un terror cansado. «Usted es el tercero este año», susurró ella. «Mi esposo nunca salió de la Rumorosa. Su camión cayó al barranco en el 84. Nunca encontraron su cuerpo, solo la carga». Beto sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se despidió como pudo y caminó hacia su tráiler. Al subir a la cabina, se miró en el espejo retrovisor y notó algo que no estaba ahí antes. En el asiento del copiloto, había un rastro de tierra roja y seca, la misma tierra que solo se encuentra en las laderas de la Rumorosa. Esa noche, mientras intentaba dormir en la pensión, escuchó un sonido familiar afuera de su unidad. Clac, clac, clac. El sonido de alguien golpeando el tanque de diésel con una llave de metal. Se asomó por la ventana y no vio a nadie, pero al bajar la mirada a su mano, la misma que había tocado los dedos del fantasma, vio que sus uñas estaban empezando a ponerse negras y su piel se sentía extrañamente fría. En su tablero, la radio de banda civil se encendió sola, emitiendo una voz que susurraba entre la estática. «Beto, se te olvidó devolverme la llave de media, voy por ella, espérame en la bajada». Desde ese día, los compañeros de Beto dicen que ya no viaja solo. Siempre que lo ven pasar por la Rumorosa, juran que en el asiento del copiloto de El Consentido se alcanza a ver la silueta de un hombre con chamarra de mezclilla, señalando hacia el fondo del barranco, esperando el momento en que Beto, finalmente, pierda los frenos. En el mundo del transporte de carga, existe un término llamado el viejazo. Es ese momento, generalmente entre las 3 y las 4 de la mañana, donde el cerebro empieza a proyectar sombras sobre el asfalto. Los veteranos dicen que si ves un animal cruzando, frenes, pero si ves a una persona sola en medio de la nada, aceleres. Porque en la 57, los vivos no caminan por el acotamiento a esa hora, y lo que sea que esté ahí, solo busca una cosa, un aventón hacia el más allá. Mauro era un hombre de familia, un chofer que prefería las rutas largas para ganar más comisiones. Manejaba un Chatas, un camión sin nariz, blanco, cargado con 20 toneladas de polímero. Esa noche, la neblina en la zona de Matehuala era tan espesa que apenas podía ver las luces de navegación del tráiler que iba adelante. Para no quedarse dormido, Mauro hablaba por el central, radio de banda civil. ¿Algún compañero que ande por la 57? Aquí el lobo gris, reportando clima de perros, cambio, dijo Mauro. Solo hubo estática. Intentó de nuevo, pero la radio emitía un sonido agudo, como un silbido humano. De repente, los faros de su camión iluminaron algo que le dio un vuelco al corazón. En una zona donde no hay rancherías ni paradas en kilómetros, una niña pequeña, de no más de 8 años, caminaba de espaldas al tráfico. Llevaba un vestido blanco sucio y arrastraba una muñeca de trapo. Mauro, pensando que era una sobreviviente de algún accidente reciente, frenó de golpe. El camión chilló y dejó una marca de caucho quemado. Se orilló y, sin bajarse por seguridad, abrió la puerta del copiloto y gritó: «Súbete, niña, está muy peligroso aquí». La niña no respondió. Subió los escalones con una agilidad que no correspondía a su tamaño. Se sentó en el asiento de tela y se quedó mirando fijamente hacia el parabrisas. Mauro notó que la niña estaba empapada, a pesar de que no estaba lloviendo. Un olor a agua estancada y óxido llenó la cabina. «¿Dónde están tus papás, mija?», preguntó Mauro, tratando de calmar sus propios nervios. La niña solo señaló hacia adelante, hacia la oscuridad de la carretera. Mauro reanudó la marcha. Durante 20 kilómetros, el ambiente dentro de la cabina cambió. El estéreo del camión, que estaba apagado, empezó a emitir un zumbido bajo. Mauro notó, por el rabillo del ojo, que la niña no parpadeaba.
Su piel no era blanca, era grisácea, como el color de la ceniza. Decidió mirar por el espejo lateral para ver si venía algún compañero y, al hacerlo, sus ojos pasaron por el espejo retrovisor interior, el que apunta hacia el camarote. Lo que vio le hizo querer saltar del camión en movimiento, la niña no tenía reflejo. El asiento del copiloto se veía vacío en el espejo, pero él podía sentir el peso de la figura ahí sentada y escuchar su respiración entrecortada. Presa del pánico, Mauro empezó a rezar en voz baja. La niña, por primera vez, giró la cabeza. Su cuello crujió como si se rompieran ramas secas. ¿Por qué rezas, Mauro?, susurró ella. Su voz no era la de una niña, sino la de una mujer anciana. Si tú mismo me invitaste a pasar. Mauro pisó el freno a fondo al ver una patrulla de la Guardia Nacional estacionada más adelante. En el momento en que el camión se detuvo por completo, la puerta del copiloto se abrió sola y la presión en el asiento desapareció. Mauro bajó del camión temblando, casi cayendo al suelo. Los oficiales se acercaron al verlo en ese estado. ¿Qué pasa, jefe? ¿Le dio el azúcar o qué tiene?, preguntó uno de los guardias. La niña que traía, balbuceó Mauro señalando la cabina vacía. Los oficiales se miraron entre sí con una mezcla de lástima y resignación. Uno de ellos subió a revisar la cabina. No había nadie, pero en el asiento del copiloto había un charco de agua negra y lodosa. El guardia bajó y, sin decir palabra, rodeó el camión hasta la parte trasera. Venga a ver esto, chofer, le dijo el oficial con voz sombría. Mauro caminó hacia la defensa trasera de su unidad. Ahí, grabada profundamente en el acero del parachoques, como si alguien hubiera usado un cincel al rojo vivo, estaba la marca de 2 manos pequeñas. Pero lo que le quitó el sueño a Mauro el resto de su vida no fueron las huellas. Fue lo que el oficial encontró pegado a la manija de la puerta del camarote, por dentro, un mechón de pelo largo y negro, enredado con un trozo de vestido blanco. Mauro vendió su camión esa misma semana. Sin embargo, dicen que todas las noches, a las 3:33 de la mañana, su teléfono celular recibe una notificación de voz. Cuando la reproduce, solo se escucha el sonido de un camión frenando en seco y la voz de una niña que pregunta: ¿por qué no me dejas bajar, Mauro? Si todavía no llegamos a mi entierro. Para cualquier trailero, el espinazo es sinónimo de respeto. Son cientos de curvas cerradas, neblina que aparece de la nada y una caída libre de más de 1000 metros a los costados. Pero más allá del peligro físico, existe un peligro que no se puede frenar con el motor. Los viejos choferes dicen que en las noches más cerradas, la sierra repite lo que pasa en el asfalto. Si escuchas un claxon a lo lejos, no siempre es otro camión. A veces, es la carretera misma intentando engañar a tus sentidos para que des el volantazo fatal. Raúl, conocido en las frecuencias como el Centinela, llevaba un cargamento de maquinaria pesada. Su unidad, un Peterbilt antiguo pero impecable, rugía mientras subía las pendientes. Era una noche de luna nueva, de esas donde la oscuridad parece líquida, tragándose la luz de los faros apenas a unos metros del cofre. Raúl iba concentrado, con la mano firme en la palanca de cambios, cuando ocurrió la primera anomalía. Por el espejo retrovisor izquierdo, vio las luces de otro tráiler. Venía rápido, demasiado rápido para esa zona de curvas. Va hecho la mocha este pariente, pensó Raúl, pegándose lo más posible al muro de piedra para dejarlo pasar. Pero el otro camión no lo rebasaba. Se mantenía a una distancia exacta, imitando cada movimiento de Raúl. Si Raúl frenaba, las luces de atrás se mantenían fijas. Si aceleraba, el otro camión hacía lo mismo. Lo más extraño es que no escuchaba el motor del vehículo que lo seguía, solo el rugido de su propio Peterbilt. Intentó comunicarse por la banda civil. Compañero del Volvo blanco que viene atrás de mí, ¿me copia? Traes mucha prisa, pariente, si quieres te doy el paso en la siguiente recta, cambio. Solo hubo silencio. Luego, una respuesta que le erizó los vellos de los brazos.
Una voz idéntica a la suya, con su mismo tono y cadencia, respondió por la radio. Compañero del Volvo blanco que viene atrás de mí, ¿me copia? Traes mucha prisa. Raúl sintió un vacío en el estómago. La radio estaba repitiendo sus palabras con un retraso de pocos segundos, pero no era un eco técnico. La voz sonaba burlona. Decidido a ignorar la situación, Raúl aceleró al llegar a un pequeño tramo recto. Las luces de atrás se encendieron con las altas, cegándolo por completo a través de los espejos. En un arranque de desesperación, Raúl ajustó su espejo interior para evitar el deslumbramiento, y fue entonces cuando lo vio. En el reflejo del espejo interior, no había ningún camión detrás de él. La carretera estaba desierta y negra. Sin embargo, al mirar por la ventana lateral hacia atrás, las luces seguían ahí, pegadas a su caja, iluminando el metal con un brillo amarillento y enfermo. El pánico se apoderó de él. Empezó a bajar la sierra con una imprudencia que nunca había tenido. En una de las curvas más cerradas, vio un altar a la orilla del camino, una de esas pequeñas capillas con una cruz y flores secas. Por un segundo, la luz de su propio camión iluminó la foto en la cruz. Era la foto de su camión. El Peterbilt rojo. Con sus placas. Raúl no se detuvo hasta llegar a la primera gasolinera en las afueras de Mazatlán, ya al amanecer. Bajó de la cabina bañado en sudor, con las manos temblando tanto que no podía sostener un cigarrillo. El despachador, un hombre joven, lo miró con extrañeza. ¿Viene bien, jefe? Parece que vio al mismísimo diablo allá arriba, le dijo el muchacho. Algo me venía siguiendo, un camión fantasma, no sé, respondió Raúl, tratando de recuperar el aliento. El joven despachador frunció el ceño y caminó hacia la parte trasera del tráiler de Raúl mientras el tanque se llenaba. De repente, soltó un grito y retrocedió, tropezando con las mangueras. Raúl corrió hacia atrás. Ahí, en el polvo acumulado de la caja del tráiler, había algo escrito. No eran letras normales, el polvo había sido removido como si unos dedos largos y finos hubieran dibujado sobre la mugre del camino. El mensaje ocupaba todo el ancho de la caja. Gracias por el relevo. Ahora me toca a mí manejar. Raúl regresó corriendo a la cabina para buscar su teléfono y llamar a su familia, pero cuando abrió la puerta, se quedó petrificado. El interior de la cabina, que él siempre mantenía limpio, estaba cubierto de escarcha blanca, a pesar del calor de la costa. Sobre el asiento del conductor, estaba su propia gorra, la que traía puesta hace apenas unos minutos. Al levantarla, encontró debajo una moneda de cobre antigua, de las que se usaban hace décadas, y un olor a panteón que inundó el lugar. Raúl miró hacia el parabrisas y vio su propio reflejo, pero su imagen en el vidrio no se movía igual que él. Su reflejo le sonrió, puso un dedo sobre los labios pidiendo silencio, y lentamente, el reflejo empezó a arrancar el camión mientras Raúl seguía abajo, gritando en el asfalto. Esa noche, en la banda civil de la sierra, varios traileros reportaron un Peterbilt rojo bajando a toda velocidad. Dicen que cuando intentaron hablarle por radio, solo escucharon a un hombre llorando desesperado, mientras una voz idéntica a la suya reía de fondo, anunciando que el espinazo del diablo acababa de cobrar una nueva alma.